efectos de posición, velocidad, aceleración, de fuerzas, generan internamente efectos vibratorios. ¿Qué es la vibración? Es el movimiento, dígame. Disculpe, ¿podría grabar la clase, por favor? No está grabándose. Si es que yo me olvido, ustedes tienen la libertad Sí, de se está grabar. grabando ahí. Sí está grabándose, ¿verdad? Sí está grabándose. Ya. Entonces, como les decía, hablar de movimiento, muchos cuerpos. Pongamos un caso. Tengo aquí una estructurita. Y sobre esta estructura le monto un motor. Y este motor tiene la suficiente fuerza para que internamente esta estructura no se la visualiza, ¿no? Para que internamente las partículas de esta estructura estén moviéndose, ¿sí? El instante que hay movimiento, hay posición, hay velocidad, hay aceleración, aunque sean partículas microscópicas, que esté el efecto del motor generando que genere un vaivén. Como les digo, ni siquiera se lo ve. Y hay aceleración, y obviamente también va a aparecer fuerzas. Ustedes se dan cuenta que está vibrando muchas de las veces algunos equipos. Cuando usted acerca su mano, toca la estructura y siente un pequeño como hormigueo, ¿sí? Entonces, mire, muchos de estos efectos de las máquinas, inclusive en los puentes, en alguna estación, parece que estuviera estático, pero netamente debido a efectos internos existe esta vibración, ¿sí? Esta vibración ahora puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Cuando es perjudicial hay que tratar de evitarla. ¿Cómo evitarla? Mediante un correcto diseño, ¿sí? O mediante lo que es métodos de aislamiento. Ahora, esta vibración puede ser beneficiosa también o puede ser un requerimiento. ¿Cuándo puede ser un requerimiento? Por ejemplo, en alguna máquina yo utilizo la vibración para compactar, principalmente procesos de compactación, procesos de separación. En cambio, ahí es un requerimiento hacer que el elemento vibre. A propósito, hablemos, ¿no? O forzarle a que los elementos vibren, ¿sí? Entonces, mire, aquí tengo dos campos de la vibración, ¿sí? Ahora, dentro del campo de evitar, también aparece otro subcampo, que sería el mantenimiento. Mire, en muchos casos la vibración es inevitable, ¿sí? En muchos casos la vibración no se puede eliminar, pero sí se puede controlar. Entonces existen allí unas normas, ¿sí? En las cuales le dice, ¿sabe qué? Si su máquina, usted mide la vibración, vamos un poquito antes de esto, ¿cómo medir la vibración? Con equipos que se denominan principalmente acelerómetros o analizadores de vibración. Si es que usted utiliza un acelerómetro, usted lo que puede medir es estos tres parámetros. ¿Sí? Posición, velocidad o aceleración de las partículas en movimiento de una estructura, de una máquina. ¿Sí? Ahora, si es que usted mide uno de estos parámetros, lo compara con la norma y la norma le dice, ¿sabe qué? Para que su equipo esté trabajando en un lugar, en un sitio de seguridad, no debe superar, se me ocurre, 20 micrómetros por segundo de desplazamiento, ¿sí? Entonces la norma le indica hasta dónde es adecuado que trabaje y hasta dónde no, ¿sí? Todo esto vamos a irlo revisando en el presente semestre. Nosotros el mantenimiento lo dejamos un poquito para el final. Como ingenieros y diseñadores, el ingeniero mecánico es bastante diseñador, sin embargo, esto del mantenimiento es importante,
Usted puede inclusive especializarse en análisis de vibración clase 1, 2, 3. Hay certificaciones completas en ese rango, ¿sí? Y en esto de aquí se ocupa bastante equipo, ¿sí? Bastante equipos para medir la vibración. Entonces, es un sitio interesante, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir primero con el diseño, ¿sí? Con la parte del diseño. El diseño puede ser de equipos en los que se evite la vibración. Se requiera evitar la vibración. O también puede ser acá diseño de equipos que requieran la vibración. Vamos a ir analizando estos conceptos a la par y vamos a ir tratando de conjugarlos, ¿sí? No sé si es que hasta aquí está claro lo que acabo de indicar. Comenten, amigos. Una pequeña introducción. Está claro. Está claro, Inge. Vamos haciendo un poquito de historia. La vibración es una materia muy interesante, en donde hay mucho todavía por investigar, a pesar que no es una materia nueva. O sea, no es un concepto nuevo. La vibración en sí se inició ya hace muchos años. Mire, acá nos dice en el año, aquí debe estar mal, en el año 400. No, perdón, en el año 4000 me dice, antes de Cristo. Los hindúes ya generaban música. Si nosotros recordamos la música genera ondas. Es más, si es que usted coge un altavoz y genera unas ondas musicales y acerca su mano, netamente se observa que ya existe la vibración, las ondas vibratorias, ¿sí? Entonces el estudio de la vibración no es solo parte mecánica, ¿sí? Ahora, claro que a nosotros lo que nos interesa es la mecánica, las máquinas, las estructuras que no sufran vibración, pero netamente hablar de vibración es un campo muy, muy alto que va desde la parte de la música, ¿sí? En las finanzas inclusive, si es que ustedes observan el precio del petróleo, el precio del petróleo va subiendo, bajando, va sufriendo fluctuaciones, ¿sí? Cuando usted habla del precio del petróleo en la economía, el precio del petróleo sube, baja, en la música se generan ondas, ¿sí? Todo se puede decir que todo fenómeno, todo campo en donde exista fluctuaciones es una vibración, ¿sí? Entonces, como les comento, hablar de vibración, la fluctuación del precio del petróleo es una onda vibratoria que se está produciendo, un campo fluctuante. Las ondas musicales generan ondas que van fluctuando, que van cambiando, ¿sí? Como les comento, netamente el estudio de la vibración inicia prácticamente con la parte de la música. Hoy por hoy existen campos de acústica para estudio de vibración y todo el asunto. Ya. Dentro de estos campos de estudio de la vibración, ¿sí? Aquí hay un campo que es el nuestro, que es todo lo que es las estructuras y partes mecánicas. Sí, todo lo que es las estructuras y partes mecánicas están sujetas a vibración. La respuesta es sí. Si nosotros analizamos, mire, la estructura de un autobús, ¿sí? La estructura de un autobús está sometida primeramente al motor. Prácticamente todos los motores eléctricos de combustión interna o cualquier tipo de motor transmiten vibración a los elementos que están a su alrededor. Entonces, internamente desde el motor ya se produce vibración. ¿Qué pasa si es que el vehículo, esta estructura de autobús ya armada, pasa sobre un conjunto de baches? Esos baches que generan fluctuaciones, generan vibración. ¿Qué pasa si este vehículo llega a sufrir un choque? Vibración, ¿sí? Entonces, netamente, si es que nosotros analizamos la mayoría de partes mecánicas y estructurales,
están sometidas a los efectos vibratorios, ¿sí? En la actualidad, aquí hay algo interesante. El desarrollo de las computadoras ha permitido, mediante el método de elemento finito, analizar efectos vibratorios que han sido antiguamente muy complejos, ¿sí? Que han sido muy complejos. La vibración se reduce a algo muy simple. La vibración se reduce a algo muy simple, que es esto. Me imagino que en física o en alguna materia, tal vez el experimento, podría estar esto inclusive abajo. Esto, ¿qué es? Una masa, un resorte y un amortiguador. ¿Qué es lo que sucede si usted le estira ligeramente a esta masa y luego le suelta? Cuéntenme. Hagamos de cuenta que el amortiguador no existe, solo el resorte y la masa. ¿Qué es lo que usted le induce una fuerza? ¿Ya? De efecto de esta fuerza le lleva a esta masa hasta un punto y de allí le suelta. ¿Qué es lo que sucede? Comenten. La masa oscila. Comienza a oscilar. Y este efecto de oscilación, ¿qué es lo que provoca? Pues son ondas. ¿Ondas de qué nomás? Esto comienza a ir y venir, ir y venir. Efecto de esto, si es que usted, hagamos de cuenta que usted pone un instrumento acá, ¿sí? Usted pone un instrumento para medir esas oscilaciones, encuentra que aquí se dan estas ondas así, ¿sí? Estas ondas pueden ser posición, velocidad o aceleración, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el instante que usted le pone un amortiguador? ¿Cuál es el efecto del amortiguador? Que se reduzcan las oscilaciones. Que se reduzcan estas ondas. Entonces, sin el amortiguador, la onda les dibujé prácticamente como una especie de constante, al menos en los primeros instantes de tiempo. En el instante que usted pone el amortiguador, pues lo que va a suceder es esto, vea. ¿Sí? El amortiguador lo que hace es que esas ondas drásticamente se reduzcan, ¿sí? Y esto de aquí es el modelo, prácticamente, el modelo matemático, o bueno, el modelo esquemático de la vibración. Teóricamente, cualquier sistema, teóricamente, en la realidad es muy complejo a veces. Teóricamente cualquier sistema puede ser convertido a un sistema masa, resorte y amortiguador si es que existe, porque el amortiguador puede existir o puede no existir, pero teóricamente, como les comento, cualquier fenómeno, hablemos del fenómeno de una persona al caminar. Si es que usted es muy hábil, se podría ser capaz de reducir a un sistema masa, resorte, amortiguador el efecto de caminar. El choque de un vehículo contra una pared podría reducirse a esto, sí, pero esto de aquí resulta muchas de las veces ser muy complejo. Entonces los investigadores de la vibración se dieron cuenta que esto era muy complejo, entonces desarrollaron modelos mediante método de elemento finito. ¿Para qué? Para poder estudiar de mejor forma, de una forma más sencilla, esta situación. Ahora, en el presente curso, el objetivo es conocer estos modelos matemáticos, los que se puedan generar y los que no, pues nos vamos a la simulación, que es lo que a veces como ingenieros nosotros tenemos que dar soluciones prácticas, ¿no? Entonces, mira, el método que se conoce en la actualidad como elemento finito. Mira, acá nos dice las actividades humanas implican vibración, por ejemplo, eh, nuestros tímpanos vibran y vemos porque las ondas luminosas vibran, dice. La respiración,
asociada con la vibración de los pulmones, vean. El caminar implica movimiento oscilatorio periódico, vean. Las piernas y manos van siendo sometidas a fuerzas, están vibrando. El habla humana requiere un movimiento oscilatorio. Mire, prácticamente la vibración está relacionada en todo lo que es nuestro alrededor. Como les dije, el hecho de que exista una fluctuación equivale a una vibración. En el campo de la ingeniería, las investigaciones están encaminadas en el diseño de máquinas, cimientos, estructuras, turbinas y todo el asunto, ¿sí? Los propulsores y toda la parte, las ruedas de locomotoras, sí, hablando de algunas partes mecánicas. ¿Por qué es la importancia de estudiar la vibración? En los primeros años del desarrollo industrial, se establece que comenzaron a desarrollarse grandes puentes, aviones, ¿sí? Ya se desarrolló inclusive el método de elemento finito. Sin embargo, el método de elemento finito, en sus inicios, solamente hace un análisis estático, ¿sí? Y en los inicios de los diseños, del diseño de la revolución industrial, se olvidaron de esto, del efecto vibracional. Entonces hubieron muchos accidentes, muchos casos, como por ejemplo el puente de Tacoma, ¿sí? En donde se olvidaron el efecto que podía provocar la vibración generada por el viento. Déjenme ver si es que hay algún video, nada más para mostrar un poquito el asunto de lo que cuenta la historia, ¿no? ¿Sí? Se dice que los ingenieros de esa época muy y desarrollaron un puente que era el más espectacular de esa época, pero se olvidaron del efecto vibratorio que podría provocar el viento. Voy a adelantarle un poquito, ¿sí? Déjeme ver si es que puedo subir la calidad también, está un poco baja. Es un video antiguo. Mire cómo el puente comienza a oscilar, ¿sí? Entonces, mire, mire cómo se comienza a mover. Parecería esto algo irreal, ¿no? Es algo que sucedió. Comenzó a moverse drásticamente, ¿sí? Esto es lo que el estudio de la vibración busca evitar, que un elemento entre en el efecto conocido como resonancia. La resonancia. Los amigos que son de segunda, ayúdenme. ¿Qué es la resonancia? ¿Cuándo se produce? ¿Y qué puede provocar? Se produce cuando la frecuencia de un cuerpo y la frecuencia natural se igualan. Y eso produce que el elemento sufra daños. Correcto, el amigo Moreta. Anotemos aquí a Moreta. Moreta, participación. Vamos a ir anotando la participación de los amigos. Especialmente los amigos de segunda, en participación deben darse gusto. Ya. Verá, existe aquí un fenómeno que es la frecuencia natural. Todo elemento que posea masa eh, posee una frecuencia natural, ¿sí? Una persona está compuesta por masa, posee una frecuencia natural. Un puente está compuesto por elementos sólidos y toda la situación va a poseer una frecuencia natural, ¿sí? Entonces, estamos claros que todo objeto posee una frecuencia natural. Ahora, si es que usted viene, pongamos esta barra, está hecha de aluminio, ¿sí? Ya. Esta barra sabemos que posee una frecuencia natural. Viene con un yunque, le golpea y le retira. ¿Qué es lo que le pasa a esta barra? Esta barra queda como que moviéndose.
si es que este movimiento que es originado por el yunque es una frecuencia de excitación. De excitación, ¿qué es lo que sucede? Entra en resonancia. Y un elemento entra en resonancia, comienza a moverse, como en el caso del video que estaba del puente. ¿Sí? Entonces comienza a moverse. Si es que no se le retira la frecuencia de excitación, esto va a comenzar a seguir moviéndose drásticamente hasta llegar a un punto de daño, ¿sí? Hasta llegar a dañarse, como allí ve. Ya no soportó más, siguió el efecto de la frecuencia externa en el elemento, no se retiró esa frecuencia externa y llegó al punto de daño. Así de fácil y sencillo el asunto. Hay un experimento medio raro, pero muy realista. Es el efecto de, a ver, veamos si es que hay por aquí el video. Hay personas que a veces pueden lograr ondas con su voz, ondas muy, no estoy haciendo propaganda a ningún candidato, salió el anuncio nada más. Ondas con su voz muy fuertes, que a veces ni se escuchan. Entonces, si es la teoría indica, y esto, o sea, si es que alguien tuviera o la capacidad de generar unas ondas fuertes, en realidad llegar a lo que es el efecto de romper el vaso, como aquí nos, nos muestra, ¿no? Esto de aquí en realidad no es magia, es en realidad parte de ciencia, sino que la persona esta tuvo la capacidad de generar esas ondas, ¿sí? Entonces, netamente, como les decía, eso es el asunto, no le veo allí. Pero con una máquina tranquilamente, si es que genero las ondas adecuadas, podría generar que se rompa el elemento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El vaso tiene una frecuencia natural. La frecuencia de excitación igualó o sobrepasó a la frecuencia natural del vaso. ¿Sí? Entonces, ¿y eso qué va a provocar? Que entre en resonancia y si es que se mantiene esa onda, pues se dañará, se romperá o algo pasará. Eso es lo que nosotros netamente aquí en este curso tenemos que tratar de evitar que los elementos, bueno, no necesariamente evitar, en la mayoría de los casos evitar, en otros puede que no, que necesitemos mejor generar. Cuenta la historia que en el inicio los primeros diseños de aviones, hoy por hoy los aviones es el transporte más seguro del planeta, ¿sí? Teóricamente es muy raro escuchar un accidente de un avión. Claro que cuando se da un accidente de un avión también es una gran cantidad de personas que a veces pueden sufrir daños o fallecer, pero es muy raro, ¿sí? Pero en las primeras instancias, en los primeros diseños, se conoce que tenían muchos problemas. ¿Debido a qué? Debido al desconocimiento de los fenómenos vibratorios nuevamente. No sé si es que algunas personas han experimentado el subirse a un avión cuando entra en turbulencia. No sé si es que alguien se ha subido en un avión. Cuente, ¿qué se siente cuando entra en turbulencia? Para los amigos que no han tenido el gusto, el honor, o nadie se ha subido en un avión a veces. Y que Nadie. eso se mueve, todita la cabina se mueve, claro, como que vibra, ¿no? Pero de manera bien Sí, fuerte. se siente de una forma muy brusca que el avión comienza como que a temblar. ¿Sí? Entonces, eso es netamente lo que se produce en los aviones, turbulencia. En realidad, la turbulencia provoca vibraciones. En las primeras instancias de los diseñadores no conocían de la vibración, entonces se conoce que hubo accidentes y todo el asunto, y lo cual provocó que principalmente por la parte de aviones, de barcos, de estructuras, se comienza a estudiar este fenómeno de la vibración.
Y eso provocó que hoy por hoy se desarrolle softwares para simular el efecto de la vibración y hoy por hoy se generen construcciones realmente fantásticas, ¿sí? Me atrevo a decir, hay edificios, rascacielos, que están soportando el efecto de la vibración del viento, como por ejemplo en Dubái y toda esa situación. Hay reportajes de construcciones realmente impresionantes que soportan efectos vibratorios grandes. ¿Y cómo es lo que han logrado? Mediante simulaciones e inclusive mediante modelos a escala para verificar si es que soporta el efecto vibratorio y todo el asunto, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo como ingenieros, gran parte de veces es diseñar equipos que soporten la vibración, pero, pero también puede darse la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es, en cambio, no diseñar equipos que soporten la vibración, sino diseñar equipos que aprovechan. Y aquí me ejemplos. Poquito, voluntaria, dando lectura a este poquito de ahí que dice. No hay nadie. Yo le puedo Inge, darle. se lo estoy entrecortando un poco. Ah, ya le decía que algún amigo me dé lectura a la diapo presentando. ¿Le ayudo, Inge? Gracias. A pesar de los efectos perjudiciales, la vibración puede utilizarse con provecho en varias aplicaciones industriales y comerciales. De hecho, las aplicaciones de equipos vibratorios se han incrementado considerablemente en años recientes. Por ejemplo, la vibración se pone a trabajar en transportadoras vibratorias, tolvas, tamices, compactadoras, lavadoras, cepillos de dientes eléctricos, taladros de dentistas, relojes y unidades de masajes eléctricas. La vibración también se utiliza en el hincado de pilotes, pruebas vibratorias de materiales, procesos de acabado vibratorio y circuitos electrónicos para filtrar las frecuencias indeseables. Se ha visto que la vibración mejora la eficiencia de ciertos materiales de maquinado, como la fundición, la forja y la soldadura. Se emplea para simular sismos en la investigación geológica y también para estudiar el diseño de reactores nucleares. Mire, en ciertos casos la vibración puede ser positiva, ¿no? Muchas de las veces nosotros nos hemos ido al dentista, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que los cepillos, los taladros que utilizan los dentistas, el cepillo es un elemento vibratorio que mediante vibración nos va limpiando los dientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes realizamos estos equipos? Los mecánicos, ¿sí? Netamente, claro que en nuestro país lamentablemente no hay ese tipo de industrias, pero los ingenieros mecánicos somos los que conocemos, los que podemos diseñar, los que podemos estudiar esta situación. Transportadoras mecánicas, tamices, compactadoras, muchas aplicaciones también en donde la vibración se la toma como un aspecto, se le genera una vibración a propósito, hablemos. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí se me escucha? ¿Estamos yendo bien? Cuenten, comenten. Amigo Vallas. Inge, solo a ratos que se le entrecortó un poco. Ya. Déjenme ver si es que puedo mejorar esa parte. Estaba descargando algunos documentos. Déjenme cerrarle mejor.
Ya. A ver, desconectemos el ventilador también, que puede que esté dando ciertas situaciones. A ver, ahí confírmenme, a ver, ya acabé de descargar algunos documentos que estaba utilizando. Confírmenme a ver si es que está un poco mejor el asunto. Cuenten, amigos. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Correcto, ya. Ya hemos visto prácticamente esta diapo, ya la resumí. Sí, ya la resumí en todo lo que les dije. La vibración puede ser beneficiosa o perjudicial. Mire, acá igual me sigue dando ejemplos: helicópteros, construcción de estructuras que soporten los earthquakes. ¿Qué son los earthquakes? Los terremotos. Sí. Los terremotos, ¿no? En nuestro medio, hace muchos años, no se le prestaba mucho, no se le prestaba mucha atención al efecto de la vibración en el diseño de edificios. Hasta que ocurrió el terremoto, no recuerdo, hace años, terremoto que era por Manabí, por allá más o menos. No sé si se acuerdan. A partir de ese terremoto, hoy por hoy, las leyes para construcción de edificios y toda la situación le prestan un poquito ya más de atención al asunto vibratorio. Es debido a que en nuestro país no es muy común el asunto de terremotos graves, fuertes. En otros países, como, no sé si es que alguna vez han visto reportajes de cómo construyen los japoneses sus edificios. Cuenten. Nadie ha visto. Amortiguadores y una espera pesada, creo que. Ya, por acá el amigo tiene una idea. Utilizan amortiguadores en los cimientos de los edificios. ¿Por qué? Porque Japón es un país en donde constantemente hay terremotos. Entonces no pueden darse el lujo de que se estén cayendo los edificios, ¿sí? Entonces tienen métodos constructivos desarrollados, utilizan amortiguadores, ¿sí? Amortiguadores en los edificios, ¿sí? Ya. Mire, aquí les está diciendo, un sistema vibratorio consta de un medio para almacenar energía, resorte, vea, un medio para conservar la energía, la masa, y un medio para disipar, amortiguador. Justamente lo que les había dicho, que todo sistema vibratorio puede ser reducido a un sistema de masa, resorte, amortiguador, siempre y cuando exista algo que disipe energía, ¿no? Porque puede ser que no existe algo que amortigue, ¿sí? Entonces, tenga presente este concepto, vea. Un sistema vibratorio, ¿de qué nomás consta? Masa, resorte, amortiguador. Y aquí les está dando la función de cada uno. El resorte almacena energía. ¿Por qué? En el instante que usted, como les dije al experimento, cojo, estiro, suelto, el resorte es el que provoca el movimiento, ¿sí? Entonces es el que almacena energía, un medio para conservar la energía. Si es que fuera una especie no, en horizontal, si es en péndulo, es mucho más fácil entender lo que conserva la energía. Si es que no le, inclusive si es que no le pongo una fuerza de estiramiento, la masa es la que va a permitir que siempre esté oscilando. ¿Ve? Esta masa es la que va a conservar la energía, y el que retira la energía, el que trata de que las ondas se lleguen a cero, es el amortiguador. Entonces, este concepto de aquí, como les dije, está un poco ampliado, bien interesante, ¿sí? Pero justo lo que les dije, todo sistema vibratorio puede reducirse a un masa, resorte, amortiguador.
Aquí tenemos otros ejemplos de máquinas vibratorias. Mire, nos dice Bessel Marine en lo que es los, 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 los submarinos, ¿sí? Estos de aquí también sufren efectos debido a las olas. Los jackhammers o los chainsaw. ¿Qué son los jackhammers? Disculparán que algunas partes utilizo bastante el inglés. Jackhammers. ¿Qué son los jackhammers? Cuenten, amigos. Los chainsaw shows. A ver, chainsaw. Chainsaw. Las motosierras. Martillos. Las Martillos motosierras son los neumáticos. chainsaw. Neumáticos, ¿verdad? Alguien, si es que no ha visto alguna vez, ha de haber visto las motosierras, ¿no? Las motosierras, si es que ustedes se dan cuenta, vibran bastante, ¿sí? Entonces, y con esto se corta la madera, ¿no? Inge, no sé si soy solo yo, pero no se le escucha. Sí, Inge, no se le escucha. No se le escucha, Inge. Cortó la señal, ingeniero.
Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahora sí? Me comentaban que han estado dando un mantenimiento a la línea de internet, por eso es que se cortó unos minutos. Me comentan ahora sí debe estar claro. Comenten, amigos. Tengan la bondad. Si están en línea. Sí, que sí está, sí se escucha. Sí, 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 Diego se escucha. Gadbay. Si están en línea. Debe estar más claro, me imagino, inclusive. Confirmen. Sí, que ahí sí se me escucha. Ya, a ver. Sí. Ahora sí, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde es que ustedes escucharon? Tenga la bondad. Cuenten, ¿qué fue lo último que fue escuchable, entendible? No sé si fue hasta el asunto de la resonancia. Hasta donde estaba mencionando más ejemplos de máquinas que emplean vibraciones. Ya, ya. Entonces, netamente, ¿me confirman si está compartiéndose? Sí, ingeniero. Ya, ya. Entonces, aquí tenemos otras máquinas que trabajan en base a la vibración, donde la vibración es beneficiosa, podría decirse, para esto. Por ejemplo, compactadoras, máquinas para separar elementos, etcétera, ¿no? Y aquí les decía que hay un resumen de lo que yo les había ya indicado, que todo sistema vibratorio se reduce a algo muy simple, que es el masa, resorte y amortiguador, ¿sí? Todo sistema vibratorio puede ser reducido a una masa, resorte, amortiguador. Como les decía, por ejemplo, la misma caminata, el choque de un vehículo, teóricamente podría ser reducido a esto. Ahora, la parte compleja es cómo reducir a una masa, resorte, amortiguador cualquier sistema. Muchas de las veces es casi imposible llegar gráficamente es factible, pero gráficamente hay que lograr un modelo matemático. Entonces, lograr ese modelo matemático que me permita obtener esta masa, resorte, amortiguador a veces se vuelve complicado. Es así que mediante la aparición del FEM o MEF, en su traducción en español, se ha logrado algo muy significativo, que es la simulación. Se ha logrado simular lo que es los fenómenos vibratorios, con la finalidad de que de hacer o de conseguir la eficiencia, ¿no? Hacer que sea más eficiente el diseño de los elementos, ¿sí? No sé si es que estamos claros hasta ahí. Comenten. Tengan la bondad. Está claro. Sí, está Ya, claro. perfecto. Ya. Ahora, continuando con el asunto, como todo se puede reducir a un masa, resorte, amortiguador, aquí me da un resumen. Mire, un sistema vibratorio consta de un medio para almacenar energía, el cual es el resorte, ¿sí? Si es que usted al elemento le suelta, debido a la influencia del resorte, esto comienza a subir y bajar. Esto de aquí se convierte en un almacenador de energía, el que provoca el movimiento prácticamente. Un medio para conservar la energía. El medio que permite, si es que estamos aquí por gravedad, el medio que permite que el resorte siga trabajando es la masa, ya que la masa induce a que se desplace, se deforme el resorte. Y el medio que absorbe la energía, él es el amortiguador. Absorber significa prácticamente hacer que la energía tienda a cero, ¿sí? Entonces, todo sistema, todo fenómeno, teóricamente puede ser reducido a masa, resorte y amortiguador, ¿sí?
aquí tenemos un concepto un poco más simple, más reducido de lo que es la vibración. Cualquier movimiento que se repite después de un intervalo de tiempo se llama vibración, ¿sí? Creo que hasta cierta forma ya había hablado, ¿no? Les decía cualquier movimiento que se repite. Por ejemplo, en la economía, hay un movimiento de suba, de baja, digamos que es el precio, el precio del petróleo versus el tiempo. Entonces, mire, aquí se provoca un movimiento cambiante, un movimiento, como le dice el concepto claramente, cualquier movimiento que se repite, ¿sí? Entonces, mire aquí, después de un tiempo va repitiéndose picos, ondas, eso netamente es la vibración. Y aquí tenemos algunos ejemplos, vea, una persona que está con un taladro mecánico, ¿sí? De lo que es para perforar roca, está netamente generando una onda vibratoria, un motor. Todo motor les había dicho que genera vibración, ¿no? Entonces, mire, aquí está claramente. O lo más simple, un resorte, el cual igual genera ondas vibratorias. Acá tenemos otros ejemplos, vean. El voltaje de un circuito eléctrico, si ustedes de eso lo miden, se observa que se generan ondas, la presión interna de la cabina de un avión, la distancia que se comprime el resorte, el valor de la moneda en un país respecto a otro, la temperatura de un paciente afectado por cualquier enfermedad, todo eso netamente es vibratorio, ¿sí? Ahora, dentro del estudio de la vibración, se ha generado varios campos de estudio, ¿no? Pero esto de aquí ya lo profundizaré cuando lleguemos a la simulación un poquito, pero voy a adelantar. Uno de los análisis más utilizados es el análisis modal, ¿sí? Este análisis modal establece, bueno, aquí el concepto me dice que la fuerza externa es igual a cero. No sé si es que alguien en alguna instancia de la carrera escuchó o le hablaron de la ecuación general de movimiento. Ecuación general de movimiento. Comente. No, nadie ha escuchado la ecuación de movimiento. ¿Cuál es? Nadie sabe. Cuenten, damas, caballeros. No. Si está en línea el amigo Padilla. Sí, ingeniero. Solo que no había escuchado. escuchado. No lo había escuchado. Bueno, el amigo Taquiza, el amigo Capelo, Gamarra, ¿están en línea? Sí, pero de igual manera no he escuchado esa ecuación. Ya, bueno, vamos entonces a analizar de dónde proviene y qué es esta ecuación de movimiento. Bueno, voy a partir de la misma situación. El sistema masa, resorte, amortiguador. Dinámicamente, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Cuenten. ¿Sí o no? Sí. Ya.
Digamos que aquí a este sistema yo le aplico una fuerza externa. Y digamos que yo me voy a acordar de la estática. Voy a romper estos sistemas. Aquí, ¿qué va a haber? Va a existir, a ver, fuerza externa, sí. Ya. A ver, acción, reacción. Ya. El efecto del resorte, ¿a qué es igual? Acá por X, ¿no? El efecto del amortiguador es igual a la velocidad por la constante de amortiguamiento. Estas son fuerzas. Fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Si es que yo aplico el concepto de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la fuerza del amortiguador, pongamos un sistema, hacia acá más, hacia acá menos. Ya, tendría que la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte y menos la fuerza externa es igual a masa por aceleración. ¿Sí o no? Reemplazando datos y dejando al otro lado solo la fuerza externa, voy a tener que masa por aceleración más la fuerza del, la fuerza del amortiguador, que sería la constante del amortiguador por la velocidad, más K por S, o K por X en este caso, es igual a la fuerza externa. Esta ecuación de aquí, en algunos textos van a encontrar también que la masa por X doble punto más la constante de amortiguamiento por X punto más K por X es igual a la fuerza externa. Esta ecuación que acabo de deducir se denomina la ecuación general de movimiento. No sé si es que estamos claros lo que acabé de hacer. Comenten. Sí, está claro. Ya. A partir de esta ecuación se puede evaluar cualquier caso vibratorio. ¿Sí? A partir de esta ecuación. Pero para lograr esta ecuación ustedes tienen que lograr este modelo matemático. Entonces lo difícil es saber cuál es la rigidez a veces. Digamos que usted está haciendo el modelo matemático de una bicicleta y usted llega a deducir que, bueno, el modelo matemático de la bicicleta le convierte a un masa resorte. ¿Cómo saber la rigidez y cómo saber el amortiguamiento? Eso es lo difícil, ¿sí? Ya, a partir de esta ecuación se deduce todo el estudio de la vibración. Ahora, ojo, un detalle. Esto de aquí es debido a la fuerza axial. ¿Qué tal si es que existiera un elemento, un resorte? No es muy común. La vibración torsional no es muy común, pero dentro de la teoría existe. ¿Qué tal si es que yo aplico todo esto en vez de una fuerza que al resorte le haga estirarse, le haga girar? Veamos si es que hay por aquí el ejemplo de un resorte torsional. Resorte torsional. Ya, similar a esto, un resorte torsional, mire. Entonces esto de aquí va a hacer que esto vaya y vuelva si es que es un resorte torsional. Ya. Haciendo una analogía con la torsión, es factible también que se genere el asunto de la vibración torsional y que se produzca una ecuación de movimiento torsional. Haciendo analogía, la masa, ¿a qué es igual? A la inercia. Entonces tendría I, masa, inercia por X, la constante de amortiguamiento torsional por X, más la rigidez torsional por X, igual ¿a qué sería igual?
a la fuerza externa o sería igual a otra fuerza? Al torque que se aplique. A un torque externo o a un momento externo. Esto de aquí, para el caso torsional, es la ecuación de movimiento en el caso de torsión, ¿sí? Entonces, mire, estas dos ecuaciones gobiernan la vibración. La vibración más común es la vibración lineal, ¿sí? Si es que usted habla de una estructura, las partículas, debido a la fuerza del viento, debido a cualquier situación, generan vibración lineal. Es muy poco común la vibración torsional, pero también existe. Por ejemplo, tal vez en algún eje, en alguna situación, como les comento, es muy poco común la vibración torsional. Pero también hay que tener presente que existe la ecuación para vibración torsional, ¿sí? Ahora, bueno, todo esto ya di. Ya, dentro de la deducción, mire, aquí está. Si sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración o sumatoria de fuerzas es igual a inercia por alfa. Eso es lo que llega aquí a deducirse, ¿no? Inercia por alfa. Ah, aquí estoy mal. Bueno, aquí no estoy mal. De hecho, en vez de X, estas ya no son X, sino son angulares. ¿Sí? Haga de cuenta que estas ya no serían, sino pongámosle de una denominación distinta. Teta doble punto más la constante de amortiguamiento por teta punto y más K por teta igual al momento externo. ¿Sí? Porque ya no es distancia. Si es que la X la tomamos como ángulo, ahí sí. ¿Estamos? Pero para hacer una diferencia, nosotros aquí en el lineal, nosotros aquí vamos a sufrir un desplazamiento X. En el torsional, un desplazamiento angular. Esto de aquí es un desplazamiento lineal, un angular. Así que para hacer diferencia entre lo uno y lo otro, pongámosle la ecuación de movimiento angular en vez de X con tetas, ¿sí? Eso nada más como pequeño detalle. Listos. Y de ahí, unidades. Las unidades del resorte vienen en unidades de fuerza sobre longitud. Eso de ahí hay que tener muy presente. Las unidades del resorte, la K, la rigidez, vienen en unidades de fuerza sobre longitud. Y allí me dice que puede ser Newton por metro o libra fuerza por pie. Newton, metro o libra fuerza por pie. Y la constante de amortiguamiento, las unidades vienen en Newton, en fuerza, tiempo sobre longitud, ¿sí? Fuerza, tiempo sobre longitud, ¿sí? Netamente. Veamos qué más tiene. Acá está lo que les acabé de decir, vea, ¿sí? El asunto del rotacional. Esto de aquí es prácticamente lo mismo que acabo de deducir acá, vea. La fuerza del resorte, K por X, acá le he puesto K por D. La fuerza del amortiguador, C por X punto. Acá, en cambio, en el torsional, ya no es momento. El momento es K por T, ¿sí? Entonces, acá tengo el K por teta, ¿sí? Y acá el momento, lo que genera el giro, es la constante de amortiguamiento torsional por el teta punto. Y por aquí debo llegar a deducir estas ecuaciones. Déjeme ver dónde están. Debo tener aquí el global de estas ecuaciones. Creo que tengo mucho más allá. Ya totalmente estudiadas. ¿Dónde están? Estas ya están los casos de cada uno nada más. Aquí están, ya. No. No los he dejado. Se me olvidó. No he puesto esas dos ecuaciones importantísimas por aquí. De todas formas, les recomiendo. Acá está. Así están acá.
¿sí? Entonces, acá está lo que es la masa por aceleración, la constante del resorte por X, K por X igual a fuerza externa. Acá, el I equivalente por teta, el C por teta punto, K por teta es igual a momento externo. Ahí están netamente las ecuaciones de movimiento, tanto torsional como lineal, ¿sí? Hasta este punto, no sé si es que está claro el asunto, comenten, tenga la bondad. Sí, está claro, Inge. A ver, veamos si es cierto. El amigo Jaime está en línea. Sí, genial. Sí, todo entendido, la verdad. Por Le mi iba a hacer parte. una pregunta, de hecho. Ah, ¿De dónde se obtiene la ecuación de movimiento lineal, hablemos? de la sumatoria de las fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton, aplicando tomando de la fuerza de amortiguamiento, otra de la fuerza de resorte y de la fuerza externa. Ya, correcto. Ya estamos bien, ¿no? Ya. Aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? En donde tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y tomamos las fuerzas que se generan en este sistema, que es la fuerza del resorte, la de amortiguamiento y la fuerza externa. En el torque, si es que yo quisiera deducir, pasa lo mismo, pero simplemente yo les hice la analogía, que en vez de masa asoma la inercia y en vez de X, que es la distancia, asoma el ángulo, ¿sí? Entonces, netamente eso hay que tener presente. Me parece que estamos claros. Veamos el asunto de grados de libertad, que es un concepto importante. De dando lectura a algún amigo lo que nos dice grado de libertad. El grado de libertad. El mínimo de coordenadas independientes requerido para determinar por completo todas las partes de un sistema, en cualquier instante de tiempo, define la cantidad de grados de libertad del sistema. Ya. Por acá parece que hay espacio. Puede ser. Ya. Este concepto ya lo vimos en mecanismos, ¿sí? El grado de libertad es el que permite definir o son las coordenadas necesarias para definir la posición de un objeto, ¿sí? Ahora, dentro del campo vibratorio, yo tengo aquí un objeto, puedo tener un amortiguador y aquí voy a tener una distancia X. ¿Qué tal si es que yo tengo un sistema unidos varios resortes, amortiguadores y masas? ¿Sí? ¿Cómo saber los grados de libertad de este sistema? No es tridimensional, es tan solo en un eje. El grado de libertad depende del número de distancias. Por ejemplo, aquí hay una X1, acá hay una X2, ¿sí? O a su vez del número de masas, porque por cada masa va a haber una distancia. Entonces, netamente, en la forma lineal, el número de masas que tenga el sistema indica los grados de libertad. Por ende, este tiene 2 grados de libertad. Prefiero hablar de masas. En algunos textos nos dicen que las distancias que pueden recorrer. Claro, es muy cierto también, pero para mí es más fácil identificar las masas. Así que, como recomendación, el número de masas que posea un sistema, ese es los grados de libertad que posee. No sé si es que me hice entender, amigos. Cuenten. Comenten. ¿Sí me entendieron? Comenten, amigos. Inge, ¿puede repetir, por favor? Ya. En algunos textos les decía que
¿Cómo identifican los grados de libertad? Todas las posibilidades de desplazamiento que tiene un elemento. ¿Ya? Este elemento, si es que hay una fuerza externa, pues aquí puede haber una distancia que puede recorrer estos elementos. ¿Sí? Ya. Si es que existe acá otro conectado, acá va a haber la posibilidad de otro desplazamiento, ¿no? Un x2. Algunos textos indican que todas las posibilidades de desplazamiento indican los grados de libertad. En este caso yo tengo la posibilidad de desplazamiento x1 y x2. Por ende será 2 grados de libertad. Pero ese concepto a veces es un poco más complicado. Mucho más sencillo. Si nosotros nos damos cuenta, cada que exista una masa, va a haber un resorte y un amortiguador. Entonces es mucho más sencillo hablar. Cada masa que exista me indica un grado de libertad. Como aquí tengo una masa 1, acá tengo una masa 2, pues este sistema tendrá 2 grados de libertad. No sé si es que ahí sí me entendieron, comenten. Cuenten, amigos. Inge, Sí, está disculpe, claro. entonces los grados de libertad serían las posibilidades de movimiento. Sí, pero es mucho más fácil simplemente ver las cantidades de masas que hay. ¿Me entendieron o no me entendieron ahí? Pero si es que usted quiere hacer con posibilidades de movimiento y le entiende así mejor, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema si es que usted le entiende con posibilidades de movimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Y para el torsional ocurre lo mismo. Digamos que aquí tengo un elemento, ¿sí? Y a este elemento le voy a hacer girar un ángulo teta, sino que aquí la masa no me interesa, pero a la final la masa existe. Como este elemento es un elemento que va a tener una inercia, y si es que está conectado aquí a otro elemento, el cual va a tener una inercia 2 y va a tener una posibilidad de giro 2, entonces aquí viene el mismo concepto, vean. Cada posibilidad de movimiento es un grado de libertad, pero mucho más fácil busco los elementos de que tengan masa, y recuerden que en el torsional no hay masa, hay inercia, porque a la final es giro, entonces cada elemento sólido, un grado de libertad y 2 grados de libertad, como ustedes gusten, ¿sí? Entonces aquí, mire, 2 grados de libertad, el 1 grado de libertad es desplazamiento 1, desplazamiento 2 o masa 1, masa 2. Rotación 1 o a su vez, aquí tengo un sólido, 2 sólidos, 2 grados de libertad. Acá tengo una masa y este de aquí tiene una posibilidad de giro en cambio. La posibilidad de giro es 1 grado de libertad y, pero aquí tengo un péndulo, más fácil identificar. Aquí hay una masa y aquí hay otra masa. 2 grados de libertad. Este de aquí, mucho más fácil, porque a veces pueden confundirse. Aquí hay giro y aquí hay desplazamiento. No, porque son dependientes del uno del otro. El giro del desplazamiento es dependiente. Es mucho más fácil. Aquí hay una masa, aquí en el extremo. Aquí hay una masa, 1 grado de libertad. No sé si es que hasta ahí estamos claros. Comenten. Tenga la bondad. Cuenten. El amigo Gazbay, cuente si está claro el asunto. Sí, Inge. Dime entender. Sí. Ya. Espérenme un rato.
¿Listos, amigos? ¿Claros o no claros del asunto? Comenten. Cuenten, amigos, ¿sí está claro? Ya está claro, Inge. Está claro, Inge. Ya. Perfecto, eso es bueno. Muy bueno. A ver, vamos a hacer un pequeño taller como para no iniciar así tan cansado el semestre. Vamos a hacer un pequeño taller en donde ustedes van a analizar algunos conceptos que pueden ser importantes, pero más allá de analizarlos, me gustaría que los indaguen, que los consulten, ¿sí? Los conceptos son los siguientes. No. Sí me están escuchando, ¿no? Ya, van a ver los siguientes conceptos. Primero, ya hablamos de esto. Quiero que consulten el concepto de resorte. ¿Qué es un resorte? ¿Sí? ¿Qué tipos de resortes hay? ¿Cuáles son las unidades del resorte? ¿Sí? ¿Qué son resortes en serie y en paralelo? ¿Y cómo se reducen los resortes en serie y en paralelo? ¿Sí tomaron apuntes? ¿Cómo se reducen? Dijo Inge, disculpe. A ver, repito nuevamente. Verán. Es muy simple esta situación. Van a consultar dentro de la vibración qué es un resorte, qué tipo de resortes hay, qué son resortes en serie, qué son resortes en paralelo y cómo se reducen cada uno de ellos. Cómo reducir el resorte en serie, cómo reducir el resorte en paralelo. Ya, consulta número 2. ¿Qué es un amortiguador? ¿Qué tipos de amortiguadores hay? ¿Qué son los resortes de los amortiguadores en serie? ¿Qué son los amortiguadores en paralelo? ¿Y cómo se reducen? Eso de ahí van a hacerle una exposición. ¿Cuántas personas son? Son alrededor de 50. Híjole, 50 y picos. Háganse grupos ¿de cuánto será bueno? A ver, van a ser en grupos. A ver, ¿qué es resorte? Amortiguador. A ver, les dije, ¿qué es un resorte? Tipos de resorte. Resorte en serie, resorte en paralelo. ¿Y cómo reducir? Con un ejemplo de cómo reducir. Pueden hacerse en grupos de 5 personas. ¿Sí? Esa la van a hacer en una exposición en video. ¿Sí me cachan la idea? Va a ser una exposición en video. ¿Para cuándo? ¿Para ahorita? ¿O para mañana? ¿O de deber? ¿Cómo prefieren? De deber hacer Inge. Inge, una pregunta, disculpe. Diga. Deber, Inge, por favor. Ya teníamos grupos también para, de lo que me estábamos viendo si hacíamos un nuevo proyecto. No sé si puedo hacer de 6 también, Inge, porque de 6 era el otro ¿De grupo. cuántos era? Entre 6, dije. Entre 6. Háganle entre 6. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer en video la captura de pantalla. ¿Sabe qué? Si es que quieren, exponen todo. Si es que quieren, exponen unos 2, 3. Pero ahí presentarán, ¿sabe qué? Mi grupo está integrado por tal persona, y toda la situación, y proceden a exponer. Con un ejemplo de cómo reducir en serie, con un ejemplo de cómo reducir en paralelo. La otra clase yo no voy a demorar mucho en la teoría, simplemente explico la ecuación y voy a hacer par de ejercicios de reducción, pero como ustedes ya han hecho la consulta, ya van a saber. Hoy día ha sido un día medio cansado, tenía full horas seguidas, por eso es que ya me cansé en realidad. Sí, y la realidad en virtual como que se trabaja más, teóricamente. Ese es, amigos. ¿Sí está claro la situación?
Van a hacer una consultita. ¿Para cuándo dijo? Y de pronto, el mínimo de minutos o cómo va la situación del video. Yo creo que con unos 5 minutos, si es que hace falta más, háganlo, pero no sería tan largo tampoco. Yo creo que con unos 5 a 10 minutos ya logran dar la exposición. Entonces ese era el taller que iba a hacer, y de hecho lo iban a hacer en este instante. Sí, iban a hacer su consulta y su presentación. ¿En dónde pueden hallar eso? En el texto de Rao. Sí, creo que les pasé el texto de Rao. O bueno, o pueden buscar en cualquier parte, inclusive en YouTube. Y la situación es que quiero que presenten un ejercicio de cómo resolver resortes en serie y cómo en paralelo. Es muy simple. De hecho, si es que quieren, aquí están mis ecuaciones, pero la exposición, cómo reducir, ahí sí ya la deducen ustedes. Mire, me dice que el K equivalente, si tengo varias en paralelo, es igual a la suma de cada una de las Ks. Y en serie es en cambio a esta ecuación. Y la misma ecuación se aplica a lo que es, la constante de amortiguamiento. El C equivalente en paralelo, en serie, es de la inversa, y en serie es la suma. ¿Sí? Ahí está ya la clave, ya les estoy dando hasta la pauta. Ahora eso investiguenlo y expónganlo mediante un video. ¿Cómo pueden hacer el video? Simplemente se hacen un grupito de Teams, abren Teams, mandan a capturar pantalla y allí van exponiendo, bueno, un resorte es tal cosa, sus unidades son tal cosa, los tipos de resortes son tal. En serie significa cuando está una continuación de otro y se reduce de la siguiente forma con el ejemplo, vean, ni un minuto no me jalaron. En paralelo se reduce de la siguiente forma y le explican cómo hacer. Y eso es todo, vean. Y eso van a hacerle para la otra clase. No sé si es que estamos claros. Lo mismo con los amortiguadores. Los amortiguadores son tal, si es que pueden pongan fotito, todo chévere y listo. Esa va a ser su primera tarea para un poquito descansar el asunto. Cuenten amigos, ¿claros o no claros hasta el momento? Esta parte es un poco media cansada porque es media teórica. Hay bastante modelo matemático, pero igual sigue siendo teórico, ¿sí? Entonces, tranquilos. ¿Inquietudes hasta aquí? ¿O damos por finalizado y para que comiencen a hacer su exposición? ¿Hasta cuándo les doy chance? ¿Les parece bien hasta cuándo tenemos la otra clase? El martes, sí. ¿Les parece entonces hasta el lunes? Para que el martes de eso ya sepan. ¿Qué opinan? Comenten. Tomando en cuenta que hoy mismo ya van a hacer. ¿Está bien o no está bien hasta el martes, hasta el lunes? Sí, que sí está bien. Sí, Ya, que sí está bien. entonces, hasta el lunes. ¿Listos, amigos? Si no hay inquietudes, pueden abandonar la clase. Ya les voy a dejar activa la exposición de paso. ¿No saben quién es el asistente de vibraciones? Armijos, Ah, el amigo Armijos es, ya. Ya le voy a decir entonces al amigo Armijos que ya tienen la primera tarea para que no se retrase de ir revisando. Lección, cuestionario, archivo. ¿Qué es ahora las tareas? Ah, tarea mismo. Pero no suma, tarea. Taller, tarea. Exposición. Listo. ¿Para cuándo es esta tarea? Es hasta el lunes de esta semana. Creo que ahí ya debe estar listo. Los que deseen pueden subir hoy mismo si es que la hacen ya. Es muy rápido, no es complejo el concepto. Listos, amigos. Gracias por su asistencia. Nos estamos viendo el día martes.
Inge, disculpe. Diga nomás. Para recordar a los compañeros que aún no votan en el grupo, para que voten sobre el proyecto, sobre realizar o no Listo. realizar. Listo, ok. Listo, entonces amigos, nos vemos. Pasen bien. Hasta luego, Inge.